Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional. Les doy la bienvenida al quinto evento, a la quinta charla de este ciclo que comenzó en agosto, que llamamos Historias Argentinas, y que tiene que ver con visitar distintas temáticas, distintas problemáticas de la historia de nuestro país, con el fin de trabajar sobre un replanteo de algunos aspectos del guión de la muestra principal que estamos encarando a pesar de la pandemia y en este contexto, pero aprovechamos para hacer eso, invitando a destacados y destacadas especialistas en distintas cuestiones de historia del arte y otras disciplinas afines a la historia para, para que nos ayuden a pensar algunas problemáticas. Y entonces decidimos compartirlos, dada la pandemia, dada la situación, no hacer un trabajo interno, sino hacerlo también hacia la comunidad. Así que, bueno, bienvenidos todos los que están ahí. Bueno, tienen la posibilidad también de hacer comentarios y preguntas en el chat cuando quieran lo pueden hacer, pero es preferible para nosotros si lo hacen al final, así puedo retomar algunas preguntas y hacérselas a la expositora de hoy. Paso entonces a presentarla, es María Isabel Baldassarre, Marisa, que es historiadora del arte, licenciada en historia del arte y doctora por la Universidad de Buenos Aires, profesora en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora de CONICET, gran especialista en temáticas del siglo XIX y del siglo XX del arte argentino, y actualmente es la directora nacional de museos. Así que le agradezco a Marisa su presencia y bueno, yo me retiro y los dejo con esta charla sobre la jerarquía de los géneros artísticos en el siglo XIX. Bueno, gracias Gabriel, gracias a todos, un placer estar acá compartiendo esta charla con ustedes. Cuando Gabriel me convocó a charlar sobre algunos de los temas que yo trabajo, pensé que me parecía que era fundamental para introducir cuestiones vinculadas al arte del siglo XIX y a pensar las colecciones que tenemos en los museos históricos argentinos, hablar de la jerarquía de los géneros. Eso es de lo que me voy a dedicar hoy. Vamos a hablar de qué significa un género artístico y qué es una jerarquía de los géneros. Y vamos a hablar sobre todo del género histórico. Voy a hablar un poco de cómo este género se desarrolló en Buenos Aires, pero también, sobre todo, vamos a hablar primero cómo se instaló como el género máximo, digamos, como el gran género pictórico europeo y cómo después de a poco va a ser empezado a practicar por artistas en América Latina y por artistas en el Río de la Plata, específicamente con una fortuna crítica muy particular. Así que bueno, esa es mi propuesta para hoy, contarles un poco de qué se trata esta jerarquía de los géneros artísticos en el siglo XIX y por qué es tan importante para entender lo que llamamos el sistema del arte del siglo XIX. Voy a recuperar algunos trabajos de colegas, los voy a ir mencionando. Después, si hay alguna duda, si hay algún interés de ampliar en alguno de los temas, podemos mandar las bibliografías o el material que voy a ir diciendo o los autores que voy a ir mencionando a lo largo de la charla. Así que bueno, si podemos pasar a la primera imagen, voy a ir acompañando esta charla con imágenes, que es lo que más me gusta hacer, hablar acerca de las imágenes. Así que bueno, este es un grabado del Salón de París, un grabado de mediados del siglo XIX. Yo acá tengo mi machete donde voy viendo las imágenes que ustedes están viendo también. Una vista del Salón del Louvre de 1787. El Museo del Louvre, que en este momento todavía era el Palacio del Rey, y que desde mediados del siglo XIX empieza a ser un lugar, mediados del siglo XVIII, empieza a ser un lugar donde se puede mostrar y ver arte de artistas vivos. Y se instala de esta manera el Salón de París, que va a fijar un modelo de salón, porque en muchos otros lugares del mundo van a empezar a tener esta idea de un salón regular y público de pintura. Esta idea de un lugar de espacio público para acceder al arte es fundamental.
es algo que se instala en mediados del siglo XVIII, incluso antes de la Revolución Francesa. Esto es algo bien interesante para tener en cuenta, ¿no? Hay un historiador del arte, Thomas Crowe, que dice que precisamente esta arena política, digamos, esta liberalidad que se va a dar en la vida política se produce incluso antes en espacios como ¿no? En el salón, donde era un lugar que todas las clases sociales, o podemos pensar que gran parte de las clases sociales de entonces, pueden acceder a la experiencia estética. Como decíamos, hasta ese momento la experiencia estética estaba regulada desde arriba. ¿Qué quiere decir? Que los lugares donde tenía un ciudadano para observar arte básicamente estaban limitados, digamos, a la iglesia, básicamente, y si tenía posibilidad, digamos, de ser del entorno real a la corte, pero bueno, esto por supuesto era mucho más restringido, ¿no? Y en esta imagen se ve cómo, ¿no? Empiezan a realmente como es un lugar masivo de exposición. Y esto creo que es algo bien interesante para pensar, cómo el Salón de París, ese salón que se va a instalar todos los años, en el mes de mayo, en la primavera europea, va a instalar un sistema artístico, va a ser el lugar donde los artistas expongan, donde los artistas sean premiados, donde se adquieran obras, tanto por el Estado como por parte de los particulares, y además va a instalar el modo en que otros salones, a lo largo de prácticamente, podemos pensar todo el hemisferio occidental, van a replicar este modo de exposición. De hecho, el salón que se instala en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en 1911, o sea, muchísimos años después, de algún modo retoma o emula parte de las prácticas de este salón. La siguiente, por favor. Va muy rápido. Me dijeron que iba a tardar, pero veo que van rápido. Esta es una pintura que se llama 4 horas en el salón, es de 1847, es una pintura que se encuentra en el Museo del Louvre, y fíjense que es como una suerte de metagénero, ¿no? Estos pintores que se dedican a contar un poco o a retratar todo aquello que está sucediendo ahí en el salón, ¿no? Y se ve como, es una pintura que tiene, si quieren, un tono un poco cómico o anecdótico, ¿no? Estos personajes vestidos con estas largas chaquetas rojas son los guardias que están avisando que está cerrando el salón, ¿no? Y por otro lado lo que se ve es una aglomeración muy intensa de gente, ¿no? Un grupo social bastante diverso, que nos habla de cómo el salón se va a transformar realmente en un ámbito masivo. Y de hecho estos salones que se realizan en París a mediados del siglo XIX, registran más de 1 millón de habitantes, de visitantes, que era el equivalente más o menos a los habitantes de París en ese momento. Entonces realmente son sitios, como decíamos, ¿no? Tenían estas características fundamentales, que eran abiertos a todos, de libre acceso, eran ambientes seculares y tenían este propósito de estimular las respuestas estéticas de grandes multitudes. La siguiente, por favor. Esta imagen es una imagen de un grupo de académicos, de artistas académicos, en este caso no son artistas franceses, sino que son artistas ingleses. Es un cuadro de fin del siglo XVIII, de 1772, se llama Los Académicos de la Royal Academy, y lo hizo Johann Sofani. La obra, en la imagen vemos un grupo de pintores, los fundadores de la Royal Academy, en una clase de modelo vivo, y alrededor de ellos se ven los calcos en yeso, que se ven en las paredes traseras, y ellos están representados, fíjense, la mayoría de ellos se ve sobre el costado también el modelo desnudo, y dos modelos se ven, ¿no? Sobre mi derecha de la pintura de la pantalla, creo que para ustedes también es la derecha. Y ahí se ven dos modelos desnudos hombres, y todo este grupo de académicos que precisamente están representados, la mayoría de ellos
conversando y discutiendo como esta idea fundamental de la actividad pictórica, la actividad artística como una actividad intelectual. Y acá, digamos, se sintetizan bastantes elementos de lo que es la práctica de la pintura académica, sobre la que va a descansar esta jerarquía de los géneros artísticos. Y fíjense cómo está la práctica del modelo desnudo, o sea, acceder al estudio y a la práctica del modelo desnudo va a ser fundamental para poder realizar estas grandes obras, o sea, que son precisamente las pinturas de historia. Ahora vamos a hablar un poco de qué son las pinturas de historia. Y por el otro lado, el estudio del arte de la antigüedad, que se realizaba, digamos, a través de distintos mecanismos. Por un lado, a través del dibujo de estos calcos en yeso, estas copias, bueno, aquí se observan en yeso y en terracota, ¿no?, que están en las paredes posteriores, que son reproducciones de obras canónicas del arte, ¿no?, de obras célebres del arte. Y por otro lado, mediante el viaje a la cuna de la antigüedad, que era en este momento la ciudad, y seguirá siendo por largo tiempo, la ciudad de Roma, ¿no? Estas instituciones, estas academias, la Academia Francesa, la Academia Inglesa, instalan en Roma sedes para que precisamente sus estudiantes más destacados vayan allí y digamos, estén en contacto directo con el arte de la antigüedad. Y un hecho muy interesante, de los que vamos a hablar un poquito en este encuentro, por ahí en otra oportunidad hablamos un poco más, es cómo esta jerarquía de los géneros pictóricos también es una jerarquía de la diferencia sexual entre lo que entendemos el género, digamos, la construcción de género y la diferencia sexual entre mujeres y varones. De hecho, todos los académicos que están representados en esta imagen son todos hombres, y en la pared de la derecha hay dos retratos, un retrato más rectangular y uno oval, de dos artistas mujeres, Mary Moser y Angélica Kauffman, que eran miembros de la academia, pero precisamente como en ese momento a la mujer le estaba vedada la práctica de la pintura con el modelo desnudo, no le pareció decoroso a Sofani, cuando pintó esta obra, representarlas a ellas digamos, en convivencia con los modelos desnudos y por el otro lado con los hombres, ¿no?, con este grupo de artistas. Entonces, para no dejarlas afuera de la pintura, las representa y las ubica sobre la pared como si fueran dos retratos. O sea, podemos hablar de un ejemplo dieciochesco de objetivación femenina, pero más allá de eso, es interesante plantear acá cómo digamos, esta dificultad, porque después en algún momento las mujeres hacia el fin del siglo XIX pero muy hacia el fin del siglo XIX, van a comenzar a poder practicar la pintura de modelo desnudo, ¿no? Cómo esto también las va a relegar a las artistas a lo que se llaman los géneros menores de esta jerarquía. O sea que el gran arte, para ser grande, tenía que tener un estudio anatómico muy riguroso, y ese estudio anatómico estaba vedado a las mujeres. Entonces va a haber ahí también una segregación, o sea que podemos hablar de una jerarquía de los géneros pictóricos y una que además se apoya en una jerarquía de los géneros femenino y masculino. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, esta es una imagen de una foto muy temprana, de 1852, de una de las galerías del Salón, y en el medio, y hay toda una serie de fotografías de cómo eran estas paredes del Salón, lo que nos permite reconstruir, ¿no?, qué obras se exhibieron, además de, por supuesto, que contamos con los catálogos, que es un elemento central para entender también esta instancia, porque piensen que se exhibían miles de obras, o sea, estamos hablando entre 5.000 y 6.000 obras, o sea que el catálogo del Salón era una herramienta fundamental para poder moverse en este salón, para poder discriminar, para saber en qué objetos centrar la atención y en qué otros objetos no. Y acá se ve, digamos, lo que nosotros llamamos la visualidad del siglo XIX,
¿Qué quiere decir? Una visualidad abarrotada, repleta. Fíjense, las paredes están cubiertas en todos sus metros cuadrados, centímetros cuadrados de pinturas, están puestas en una proximidad que hoy nos parecería, qué sé yo, que es una contaminación visual, pero bueno, así era el modo en que se construía el modo de mirar en el siglo XIX, no solo en el salón, sino también en los museos y también en las colecciones privadas, ¿no? Este es un poco este modo visual decimonónico, que después va a ir cambiando, ¿no? En el siglo XX, y con una mirada más asociada a las vanguardias del siglo XX, que van a entender que una pintura tiene que ser una pintura o un objeto artístico, no tiene que ser observado en su individualidad, y para eso necesita no estar contaminada por otras imágenes, ¿no? Y tener espacio blanco alrededor, la famosa teoría del cubo blanco, el museo como cubo blanco. Pero bueno, estas no eran ideas del siglo XIX, sino la visualidad era esta que pueden observar aquí, ¿no? Y fíjense cómo también esta jerarquía tiene una jerarquía de tamaño, ¿no? Los cuadros más grandes son los cuadros de temática histórica, que aquí se colocan, bueno, en el registro superior. En el registro medio tenemos pintura de género y pintura de figuras, y en el registro inferior este género menor o estos géneros menores, como son la naturaleza muerta, el paisaje y la pintura de retratos. Y en el medio hay una pintura de Gustave Courbet, que artista sobre el que después voy a hablar cuando avancemos en la charla. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen del Palacio de la Industria, también del Salón, en este caso de 1880, o sea, después del Salón se va a mudar del Museo del Louvre para instalarse en estos edificios de hierro y cristal construidos, en este caso para la Exposición Universal de 1855, que después se va a transformar en la sede del Salón. Y bueno, y acá se ve, por un lado se observa el edificio y por otro lado se observa la cantidad inmensa de objetos, ¿no? En este caso de esculturas y también a mí siempre las imágenes estas me resultan como disparadoras para pensar los hábitos y las prácticas del acercamiento artístico, ¿no? Hay bancos, hay plantas, o sea, de nuevo esta idea que hablábamos antes, ¿no? Lo que hoy nos parecería, quizás no, hoy con el arte contemporáneo podemos pensar que se volvió a dar una vuelta y hoy este tipo de montaje sería esperable en un museo de arte contemporáneo. Pero bueno, durante el siglo XX hubo un largo periodo donde las imágenes se fueron depurando, ¿no? Donde la visualidad se fue depurando y se fue, digamos, pensando que para la mejor contemplación de una pintura, esa pintura o una obra tenía que ser en su individualidad. Pasemos a la siguiente imagen. Y esta es una pintura, bueno, súper famosa y emblemática del arte occidental, podríamos decir, y del género pictórico, que es El juramento de los Horacios de Jacques-Louis David, una pintura hecha un poquitos años antes de la Revolución Francesa, en realidad 2 pares de años, en 1784. Y entramos acá a pensar en este ejemplo del que es la gran pintura histórica, o una grand machine, una gran máquina, como se le decía en el siglo XIX a estas pinturas, ¿no? Grandes en su materialidad también, ¿no? Son pinturas de 4 metros por 3 metros y medio. Vamos a ver ejemplos de pinturas de 6 metros por 5 metros, como las que algunas de ellas están colgadas en el Museo Histórico Nacional. Esperamos en un futuro cercano podamos verlas en vivo. Y entonces decíamos, ¿qué significa este gran arte? Bueno, esta pintura de historia eran pinturas que llevaban mucho tiempo de realización, a veces llevaban años, o sea, meses o años, un par de años.
lo que hacía que el artista tuviera mucho tiempo para dedicarse a estas obras, al estudio del tema que iba a realizar, a documentarse, a estudiar con modelo vivo, a hacer bocetos, a trabajar con otros, porque muchas de estas obras eran productos colectivos, ¿no? Si bien hoy sabemos solo el nombre del artista que la firma, sabemos que eran productos colectivos, obras de taller en un punto, ¿no? Entonces, esta obra instalaba, y si esta obra era premiada, era expuesta en el salón, era adquirida por el Estado, de algún modo esta obra terminaba de consolidar digamos, sí, la biografía, la trayectoria del artista, ¿no? Eran como tour de force, como se decía también en el siglo XIX, ¿no? Eran estos momentos en los que el artista se medía con el público y sobre todo con los jurados, que eran otros artistas que lo estaban evaluando. Y eran generalmente pinturas de tema histórico, una idea de historia que por supuesto incluía la historia antigua, como en este caso, ¿no? Que es un episodio de las guerras romanas, ¿no? Pero también podía inspirarse en historias todavía más míticas o mitológicas, podía inspirarse en episodios de la Biblia, y en algunos casos también en la historia más cercana o la historia más reciente, lo que también eso traía otros conflictos que cuando veamos algunos ejemplos ya vamos a ver, porque los episodios estaban muy frescos, digamos, en la mente de aquellos que estaban en contacto con las obras, ¿no? Y acá hay una idea muy importante de la pintura histórica que básicamente tiene que ser verosímil, o sea, tiene que funcionar como un espectáculo visual, o sea, tiene que conmover, tiene que impactar, tiene que convencer y tiene que ser verosímil. Pero verosímil no es lo mismo que veraz. O sea, la verosimilitud no es lo mismo que la veracidad. Y esto es muy interesante para tenerlo en cuenta en la mayoría de los ejemplos que vamos a ver a continuación, porque ¿qué quiere decir? Tenía que convencer, que ser factible el episodio representado. Pero vamos a ver que muchas veces los artistas, a los fines precisamente de convencer a sus espectadores, se van a tomar un montón de licencias. Y acá hay una idea muy interesante que es esta idea de eficacia que tienen estas obras, ¿no? Una idea que yo aprendí de una de mis maestras, de la historiadora del arte Laura Malosetti Costa, con la que trabajamos muchas veces, ¿no? Y hablamos de qué imágenes son eficaces, qué retratos son eficaces, qué héroes se consolidan como eficaces, y bueno, podemos aplicarla perfectamente también a estas grandes máquinas de pintura histórica, ¿no? Y para ser eficaces no tienen por qué ser exactas, sino precisamente construir un verosímil que convenza, que emocione, ¿sí? Bueno, acá se ven los tres Horacios, ¿no? En el momento de jurar fidelidad, ellos saben que van a enfrentar la muerte y sin embargo están jurando entregarse en la batalla, ¿no? David viaja a Roma para inspirarse precisamente en este episodio de la antigüedad, y en el extremo derecho vemos a estas mujeres que ya saben de algún modo el destino fatal que le va a encontrar a sus maridos, y sin embargo, bueno, lo que la pintura busca comunicar es esta idea de la alegoría, o mejor dicho, la lealtad al Estado por sobre todo, ¿no? O sea, que es un episodio de la historia antigua, pero que está reverberando en la historia contemporánea francesa del momento como un símbolo de patriotismo republicano, que esto va a ser muy, muy habitual. O sea, si es un episodio de la historia del pasado, la que se representa en la obra, se elige precisamente por el impacto que ese episodio, que ese hecho pueda tener en la historia de ese momento, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos uno de los retratos más, bueno, el retrato, podemos decir, más famoso de Napoleón, también hecho por Jacques-Louis David. Napoleón cruzando los Alpes hacia San Bernardo en 1802, en 1802 es cuando se realiza el retrato. Hay 5 versiones de esta obra y realmente se transforma en el retrato emblema de Napoleón, y que lo representa, digamos, en toda su
su fiereza y su capacidad de líder militar, ¿no? Por abajo no se debe ver en la imagen, pero sobre las rocas está grabada el apellido Bonaparte, y en dos rocas muy cercanas se lee Carlomagno y Aníbal, que eran los otros líderes, ¿no? Los otros generales que habían cruzado los Alpes antes que él y que son el linaje de héroes, el linaje heroico en el que se inserta Napoleón. Sabemos que Napoleón, o se sabe, ¿no?, que Napoleón cruzó los Alpes en mula, o sea, no en este caballo, en este espectacular caballo blanco. Y aquí está lo mismo que decíamos antes, ¿no? Bueno, a los fines heroicos y espectaculares no es lo mismo este caballo con estas crines majestuosas que una mula. Entonces, bueno, entonces, digamos, esto tenía un impacto visual que otro tipo digamos, de retórica no tenía, entonces hay que consolidarlo así. Napoleón, de hecho, va a ser consultado sobre cómo quiere ser representado y él va a decir que él no va a posar, que el retrato tiene que ser un retrato emblemático, y entonces el artista, bueno, pide sus trajes, posa a su hijo, ¿no? Posa el hijo de Napoleón, y en base a eso construye este retrato. Y este recurso, ¿no?, de trabajar, bueno, no aquí porque esto estamos hablando de principios del siglo XIX, pero a lo largo, después ya avanzado el siglo XIX, en esta búsqueda de verosimilitud y de tratar de documentarse de cómo habían sido los episodios, la fotografía, como dije, no ahora, sino 3, 4 décadas después, y lo mismo los uniformes, van a ser elementos también muy convocados, muy utilizados precisamente para esta búsqueda de fidelidad documental. La siguiente. Bueno, acá tenemos también, estoy mostrando como todos los hits de la pintura europea, pero bueno, para un poco para desandar esta historia, ¿no?, de las grandes obras y de que una pintura histórica también una gran máquina también puede ser un episodio más reciente, ¿no? No tiene solamente que ser un episodio de la historia pasada, sino que podía ser un episodio que había transcurrido hace poco, como es este caso. Esta es la Balsa de la Medusa de Théodore Géricault, principios del siglo XIX, 1818. La Medusa había naufragado, se había producido un naufragio 3 años antes, en 1816, en las costas de Senegal. Habían muerto, en ese barco estaban 150 soldados y había solo 10 sobrevivientes. Y bueno, y lo que representa Géricault es este espectáculo, digamos, descarnado de estos personajes luchando por su vida, ¿no? Y fue una obra muy compleja, con una recepción muy compleja en ese momento, por un lado porque había espectadores o críticos que vieron, les fascinó, ¿no?, esta imagen tan, podríamos decir, sin anestesia, ¿no?, de lo que había sucedido, ¿no?, donde Géricault además va a pintar a la morgue, o sea, también se documenta para representar estos cadáveres, trabajando en la morgue, ¿no? Pero por otro lado se lo acusa de ser demasiado realista, ¿no?, y de representar de un modo muy horrendo y muy terrible un episodio que todavía estaba muy fresco en la memoria del público parisino, ¿no? La siguiente. Bueno, otra imagen emblema, probablemente el cuadro de historia francesa más famoso y uno de los cuadros más famosos mundialmente, como es La Libertad guiando al pueblo de Delacroix. Una pintura que muestra la insurrección popular de 1830, ¿no?, de julio de 1830, también está hecha, esta sí, ese mismo año, o sea, está hecha al calor de los hechos, y donde el artista, también una obra enorme, ¿no? Todas estas obras que estamos mostrando tienen 2 metros, casi 3 metros de alto por casi 4 metros de ancho, son telas inmensas, enormes, donde las figuras
a veces tienen tamaño más grande o tienen el tamaño natural o son más grandes que tamaño natural. Lo que también son, como decíamos, hay que entenderlas en esta lógica del espectáculo visual, el impacto que implica, ¿no? Enfrentarse a estas obras y de repente observar un personaje que tiene estas dimensiones, ¿no? Y aquí se conjugan elementos realistas y elementos alegóricos, ¿no? Esta mujer que es la libertad, pero que también puede ser, por supuesto, la República Francesa, luciendo ropajes antiguos, pero por otro lado es una mujer con una corporalidad muy afirmativa, con brazos muy potentes, muy torneados, con un cuerpo muy atlético, ¿no? Y las distintas clases sociales o estamentos sociales, ¿no? La burguesía, los campesinos, que forman parte, ¿no? de esta revuelta. De hecho, muchas de las armas representadas son armas contemporáneas, o sea que por eso decimos, es una imagen de la libertad, pero está sosteniendo en su mano una bayoneta que se usó en una lucha pocos meses antes, ¿no? O sea que hay una condensación muy grande de tiempos históricos en esta imagen. Y además también mucha terribilidad, ¿no? Igual que vimos en Jericó, por eso estas obras, tanto la de Jericó como La libertad guiando al pueblo, son consideradas como estos manifiestos del romanticismo, ¿no? Y también obras muy complejas en su recepción, o sea, en cómo fueron eh, interpretadas en ese momento, precisamente porque precisamente por esto que decíamos antes, ¿no? Por esta mezcla de tiempos que se dan cita en la imagen. Una obra que además fue reapropiada y a lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX y reinterpretada a la luz de distintos sucesos históricos de la política y de la vida francesa, ¿no? Hay un historiador del arte que tiene, Nikos Hatzinikolaou, que tiene un libro que trabaja precisamente sobre lo que él llama que es la fortuna crítica, que es estos revivals, o mejor dicho, reinterpretaciones que se van leyendo sobre la obra en los distintos coyunturas o momentos históricos, ¿no? O sea, cómo esta obra va siendo activada en distintos contextos de acuerdo a la praxis, por un lado de las facciones que la recuperan y por otro lado a la historia y a la coyuntura política y social de ese momento. La siguiente. Me siento en un estudio de televisión, como nadie, después espero poder conversar y que aparezcan las preguntas y los comentarios, porque estoy como en una cápsula, no veo ni escucho a nadie. Bueno, acá, esta es una pintura de Paul Delaroche, la ejecución de Lady Jane Grey, también de casi contemporánea a la obra de Delacroix, esta es de 1833, también una pintura inmensa, y Delaroche fue uno de los pintores más populares del siglo XIX, estos artistas que después un poco fueron olvidados o relegados en una historia del arte que recuperó solamente algunas de las grandes figuras o de los grandes nombres, ¿no? Y esta es una escena de la ejecución precisamente de Lady Jane, la famosa reina de los 9 días, ¿no? Que había sido proclamada reina de Inglaterra en 1553 y a los 9 días es decapitada. Y bueno, y acá es precisamente esto que hablábamos antes, ¿no? Una máquina espectacular, dramática, ¿no? Puesta donde ella está, el foco está acentuado además es casi teatral, muy teatral la pintura, ¿no? Enfocada en ella, en su ropaje blanco, en la inminencia del drama que va a suceder, ¿no? Hay todos elementos, las pinturas históricas en el XIX en general tienen un gran carácter narrativo, ¿no? ¿Qué significa un carácter narrativo? Que podemos narrar lo que pasó y lo que va a pasar, o sea, nos dan indicios de lo que va a suceder, ¿no? Tenemos el verdugo con el hacha, próximo a cortarle la cabeza a Lady Jane, por atrás una doncella, probablemente su doncella que ya está llorando, se desmayó, porque está preanunciando, ¿no? La decapitación de la reina. Entonces,
realmente es una construcción de una máquina espectacular, ¿no? Y por otro lado, piensen que lo mismo que decíamos con Napoleón, que había cruzado los Alpes en mula, bueno, Lady Jane había sido decapitada al aire libre, y acá el artista la ubica, digamos, en la Torre de Londres, porque infiere, digamos, ese carácter de mayor teatralidad que va a tener ese espacio, ¿no? La próxima. Bueno, aquí, y esto no me voy a extender mucho porque daría lugar a otra charla, pero para hablar de otros géneros que empiezan a ser muy potentes en el salón, como es la pintura del desnudo, y un desnudo que ya no está al servicio de este gran arte, de narrar una historia heroica, como era el caso, podemos pensar en la pintura de David, por ejemplo, sino un desnudo, como en este caso, que es un desnudo que ya no alude ni a un episodio bíblico. Estas son Dos bañistas, de Gustave Courbet, también de mediados del siglo XIX. Está retomando precisamente un tema clásico, pero de una manera provocadora, precisamente porque no se trata ni de una Venus, ni de una Diana, de una Susana, o sea, no es ningún personaje mitológico, sino que son dos mujeres campesinas, ¿no? O digamos, de clases populares, previas a bañarse, ¿no? Y este género irrumpe muy fuertemente en el salón, irrumpe con un formato monumental, o sea que esta jerarquía de los géneros de la que hablábamos antes era una jerarquía estricta donde a los géneros mayores, o sea, la alta pintura, se le estaba reservado los grandes formatos. Cuando un artista como Courbet se atreve a pintar un género bajo como este, como dos mujeres de clase popular, desnudas, en un gran formato, está siendo muy disruptivo. ¿Y qué quiere decir con esto? O sea, que para entender también los lugares de la vanguardia, los lugares de la ruptura, los lugares del cuestionamiento, de lo que llamamos las vanguardias del siglo XIX, en este caso el realismo de Courbet, tenemos que entender la jerarquía de los géneros. O sea, porque es ahí donde es esa la tradición donde estos artistas están operando. O sea, para incluso entender las acciones y la dimensión de aquellos que se corrieron de la norma, como fue el caso de Courbet, necesitamos ver cómo operaba este sistema hegemónico que es la jerarquía de los géneros, ¿sí? Esta obra fue muy criticada, porque es un cuerpo que no está idealizado, es un cuerpo corpulento, que tiene marcas en la piel, tiene pozos, tiene celulitis, tiene un pie, la mujer tiene un pie sucio, ¿sí? Con barro, hay un erotismo muy, muy terrenal, muy material, están asociadas además a la vida en la naturaleza, y precisamente fue muy criticado en ese momento porque qué necesidad tenía el artista, digamos, de pintar esto, ¿no? Si tenía esta capacidad, esta era una crítica muy habitual en el siglo XIX, ¿no? Si un artista tenía esta capacidad pictórica, ¿por qué se dedicaba a estos temas bajos, ¿no? La siguiente. Y este es otro cuadro también muy problemático y muy emblemático del siglo XIX, que es la Olimpia de Edouard Manet, ¿no? Un cuadro también que se exhibe en el salón, también un cuadro de gran formato y un cuadro que es un escándalo total porque está precisamente horadando estas jerarquías, ¿no? Lo que tiene que ser un desnudo que tenía de alguna manera siempre que mantenerse alejado, que mantenerse distante, y esa distancia se conformaba tanto a partir del tema, digamos, del ambiente, ¿no? Como a partir de la realización. Digamos, el qué y el cómo, ¿no? Acá no es una mujer ni que está ubicada ni en un entorno ni en el oriente, ni es una odalisca, sino que es una mujer contemporánea, peinada de modo contemporáneo, con zapatos contemporáneos, con joyas contemporáneas, en un ambiente de la época. Es un cuerpo que tiene marcas, digamos, estas que hablábamos antes, tiene huellas de pelos, ¿sí? No es este cuerpo perlado de la pintura académica. Tenemos hermosos ejemplos en los museos argentinos de pintura académica y de pintura de Manet, solamente esperando que podamos también, que esta charla se pueda algún día dar enfrente de algunas de las pinturas que tenemos en nuestros museos,
podemos contar una historia del desnudo en el siglo XIX a partir de lo que tenemos en los museos argentinos. Tenemos unos ejemplos espectaculares. Ahora vamos a hablar de algunas obras argentinas también. Y decíamos precisamente que es una prostituta que está recibiendo un regalo, ¿no? En este caso. Pero si bien la prostitución era un tema que estaba en la pintura, generalmente estaba escudado, estaba edulcorado con estas excusas mitológicas, ¿no? Y acá aparece una mujer contemporánea que está increpando con la mirada al espectador, o sea, que asume su desnudez de un modo muy afirmativo, no es una representación pudorosa, y que además reafirma su desnudez a partir de esa mano ubicada precisamente en el pubis sobre el sexo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que hoy por hoy quizás no nos resultan tan perturbadores, fueron elementos muy complejos en el siglo XIX y que intervinieron en este salón, ¿no? Precisamente que era el lugar donde artistas como Courbet o Manet seguían buscando intervenir. O sea, el salón era una instancia tan potente de exhibición y de legitimación, que era el lugar donde los artistas de la vanguardia buscaban intervenir. Y ahora, en esta segunda parte de la charla, que me quedan unos 15, 20 minutos, voy a hablar de algunos ejemplos latinoamericanos. La siguiente, por favor. Para pensar qué pasó en América Latina con la pintura de historia y con los géneros, que tiene, digamos, y acá también una cosa es lo que sucedió en México, como es este caso que tenemos acá, otra va a ser lo que sucede en Brasil y otra muy distinta en el Río de la Plata. Bueno, no tenemos tiempo para contar las historias de lo que pasó en cada uno de estos países y además, bueno, obviamente hay grandes especialistas sobre cada una de estas escenas, ¿no? Que han trabajado estos temas para los casos en América Latina, pero lo que es interesante es cómo este sistema artístico europeo fue central para las naciones latinoamericanas por varios motivos. Porque Europa era donde iban a formarse la mayor parte de sus artistas, básicamente se movían entre el eje Florencia, Roma o París, ¿no? De acuerdo a así buscaban vincularse más a los ámbitos del arte moderno o necesitaban, formarse en este contacto con la antigüedad. Muchas veces estos tránsitos en Europa fueron tránsitos muy largos, ¿no? De años, iban, se instalaban, se inscribían en las academias y exponían en los salones europeos, en el Salón de París básicamente, muchas veces con la mirada puesta en la vuelta a su país nativo, pero donde este salón era claramente la carta de legitimidad para después volver con esta credencial, ¿no? Con haber expuesto en el salón, con haber recibido un premio en el salón, etc. Bueno, como no me queda mucho tiempo, voy a hacer como un paso rápido por estas últimas imágenes. Y acá, digamos, para América Latina va a ser clave lo que nosotros llamamos, la institucionalización de los sistemas artísticos. O sea, el continente va a ser muy, muy variado en esto, digamos. México, acá vemos un artista mexicano, José María Obregón, El descubrimiento del pulque, una pintura de 1869. México va a ser el primer país de América que va a tener academia, el primero a finales del siglo XVIII, en época colonial, incluso antes que las primeras academias de los Estados Unidos, y eso va a instalar, o sea, la academia instala el sistema de dibujo de desnudo, muchas veces la llegada de maestros europeos, este sistema de adquisición de obras, que se expongan todos los años, digamos, que se forme un público. Entonces, todos estos ámbitos permiten una profesionalización mayor en comparación con aquellos países como la Argentina, donde la academia se va a instalar muy, muy tardíamente. De hecho, la academia se va a nacionalizar en Argentina en 1905, o sea, en el siglo XX. Entonces, estos ejemplos de grandes máquinas de pintura histórica, en este caso un episodio prehispánico, ¿no? En el siglo XIX se construye en México esta idea heroica
sobre este pasado prehispánico, ¿no? Por supuesto también con una gran carga de idealización, como un mundo arcádico, una suerte de edad de oro, ¿no? Esto no tenemos parangón de estas grandes máquinas de pintura histórica en el Río de la Plata, por varios de estos motivos que menciono, ¿no? La ausencia de academias, la ausencia de un sistema de becas, ¿no? Y entonces, digamos, la institucionalización va a tener características muy particulares. Este es un episodio que sucede en la ciudad de Tula, por ahí se llegan a ver los atlantes ahí, un chacmool ahí entre el hueco trapezoidal del fondo. Y los indígenas, como va a pasar en mucha de la pintura, digamos, de estos temas indigenistas, van a aparecer con cuerpos muy idealizados, ¿no? Muy homologados a cuerpos mestizos, precisamente para que estas pinturas operaran como dispositivos identitarios, ¿no? La que sigue. Y aquí vamos a ver dos ejemplos de pintores brasileros, en este caso Víctor Meireles, La primera misa en Brasil de 1860, y también la academia que se instala muy tempranamente también en Río de Janeiro, en 1826, de la mano de la instalación del Imperio Portugués, con maestros franceses. Acá tengo varias colegas queridas, Elaine Díaz, Maralis Cristo, ¿no? Que han sido las grandes especialistas que estudiaron sobre todo este sistema de institucionalización. También George Colli, historiador, uno de los primeros historiadores del arte del siglo XIX en Brasil, que rescata precisamente, digamos, todos estos procesos. Y decíamos, acá aparece un episodio, en este caso de la historia colonial, ¿no? Esta primera misa católica en medio de los habitantes nativos, ¿no? Y también con mucha idealización, como decíamos antes, como un encuentro pacífico, ¿no? Entre los paganos y los católicos, como una idea muy sintética o abstracta de lo que tenía que ser la nación o de los mitos fundacionales de la nación, en este caso una primera misa. Y por otro lado, un estudio muy detallado, bueno, sincrético también de la vegetación. Y el hecho que aparezcan episodios coloniales, que como vamos a ver, no van a ser frecuentes en otros casos nacionales. La siguiente es, esta es la batalla de Abaí, de Pedro Américo, Batalla do Havaí, un óleo de 6 metros por 11, o sea, tiene 60 metros cuadrados esta pintura, una obra que es una de las batallas de la Guerra del Paraguay, y esta es una pintura que Pedro Américo comienza en Europa, ¿no? En Florencia, y después la expone en Florencia. Él es un artista que viaja, digamos, transita intermitentemente entre Europa y Brasil, y acá lo que él opta, ¿no? En esta gran pintura, inmensa pintura histórica y de un episodio reciente, ¿no? La obra es de 18, se expone en la Exposición General de Belas Artes, que es como el Salón Nacional Brasilero de 1879, y es, decíamos, un episodio de una guerra que había sucedido poquitos años antes, pero lo que él opta aquí es por representar el caos de la guerra, ¿no? Esta suerte de pueblo en armas, donde no hay un héroe identificable o tan claramente visible como sucedía, por ejemplo, en la pintura, podemos pensar, de David, ¿no? Fíjense en ese episodio, ¿no? De ese retrato napoleónico, donde y otros retratos más, sobre todo de las batallas napoleónicas, donde la tensión dramática de la pintura está encarnada en el héroe, ¿no? Estas obras también, esta exposición, la Exposición General de Belas Artes, fue muy masiva. Sabemos que fueron 300.000 visitantes, lo que era casi equivalente también a la población carioca de ese momento, o sea que estamos hablando de eventos y de máquinas pictóricas que fueron muy, muy potentes. La próxima.
y este es el último ejemplo antes de pasar a Argentina. Este es Luis Montero, un artista peruano, Los funerales de Atahualpa, también una pintura que él realiza en Florencia, también una pintura enorme, en este caso, bueno, de la muerte del velorio de Atahualpa en presencia de Pizarro y de sus hombres. Fíjense también cómo hay elementos que condensan esta gran acción dramática, un candelabro volcado en el primer plano, caído, ¿no? Esta vela rota, como la inminencia de la muerte, ¿no? Y sobre el costado izquierdo todas estas mujeres que irrumpen en la escena con este gran patos dramático, que piden ser enterradas con el Inca junto a él, y bueno, y esta idea de que se va a respetar el rito católico y no va a suceder, ¿no? Y esta es una pintura interesante porque es una pintura que fue obsequiada al Congreso peruano, pero antes de llegar a Perú, esta es una pintura que hizo como una suerte de gira por Río de Janeiro, por Montevideo, y estuvo exhibida también en Buenos Aires, y se transformó en en uno de estos ejemplos de espectáculos visuales del siglo XIX, ¿no? La pintura tenía una pregnancia en el siglo XIX que después va a perder. Podemos pensar en el siglo XX, ¿no? Y voy a cerrar ya con un par de ejemplos rioplatenses, argentinos, y bueno, el primero en realidad sí, el primero es argentino, la siguiente, por favor, de algunos ejemplos de pintura histórica. Este es Franklin Rawson, El salvamento en la cordillera de 1855, una obra que pertenece al complejo museográfico Enrique Udaondo, y Rawson, un artista que tiene una trayectoria particular, no realizó viaje de formación a Europa, sino que se instruye localmente, representa acá un episodio también de historia que había sucedido hace poco tiempo, y en un episodio conocido por el público, ¿no? Roberto Amigo es un historiador que ha trabajado, ¿no?, estas obras, y lo que él sostiene precisamente que estos episodios fundadores, ¿no?, tienen que constituirse como verdades, tratando de esconder las ideologías políticas que están atrás de su construcción. Y aquí aparecen muchas licencias, como ese personaje que se ve en el medio, ¿no?, pero que lo vean, ese personaje con barba negra, galera negra, poncho blanco, ¿no?, que aparece justo detrás del grupo de soldados, en realidad andrajosos, que están pidiendo que es pan, que es Domingo Faustino Sarmiento, que en realidad Sarmiento no había ido a la cordillera, sino que había organizado el salvamento de estos unitarios que habían quedado atrapados, pero bueno, es representado precisamente para que sea más legible, claramente legible el episodio, es representado en el campo de batalla. La que viene, bueno, es una pintura conocida para los y las trabajadoras del museo, es Juan Manuel Blanes, La revista de Rancagua. No me voy a detener mucho en esta obra, hay otros autores que la han trabajado, por supuesto, mucho más que yo, pero lo que me interesa acá es pensar también en esta fortuna de la pintura histórica en América Latina, ¿no? Blanes hace este gran cuadro con el objetivo de venderlo al gobierno argentino. Era un episodio de la gesta sanmartiniana que le había sugerido Carranza, fundador, primer director del Museo Histórico, y se basa precisamente en esta idea de una obsesión documental, ¿no? Blanes opta por este estilo naturalista que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de documentarse lo más posible en los uniformes, ¿no? Y por otro lado, siempre con elementos que nos permitan ser mediadores entre la escena que está sucediendo, como por ejemplo la mujer con el niño sobre el extremo derecho, ¿no?, como dándonos un pie de ingreso y señalando precisamente de algún modo también instalando esto que decíamos antes, un elemento narrativo de este héroe que está entrando. Pero digamos, a Blanes, le va mal con esta pintura, podríamos decir, fracasa frente a su público, ¿no? El público probablemente no identifica inmediatamente qué episodio de la vida sanmartiniana allí se representó,
lo exhibe en un almacén, un bazar, que era el modo que muchas veces se exhibía arte en el Río de la Plata, precisamente porque los museos también, o sea, este proceso de institucionalización que mencioné antes vinculado a la academia también se da tardíamente vinculado a los museos, ¿no? Y no logra la compra por parte del Estado, que era un poco su objetivo, ¿no? Y va a ser obsequiada en 1878 por el gobierno uruguayo a la Argentina. O sea que esto es interesante pensar, ¿no? Como este gran género y esta jerarquía de los géneros artísticos descansa muchas veces en la posibilidad de tener comitentes, ¿no? Que financien estas obras, que adquieran estas obras y que sean capaces de absorber estas obras. Entonces, muchas veces, muchos artistas van a tener, digamos, una tensión entre, digamos, el impacto que ellos buscan tener en sus sistemas artísticos de sus países de origen y después la realidad que se enfrentan cuando precisamente tienen estas situaciones, ¿no? Donde piensan grandes máquinas, pero que difícilmente un particular pueda comprar estas grandes máquinas de pintura histórica, ¿no? Bueno, y para cerrar también con otro cuadro del Museo Histórico, que es la que sigue, y ahí ya termino, que es nuestro adorado Cándido López, en este paisaje del arroyo San Joaquín, también, bueno, como ustedes saben, un episodio de la Guerra del Paraguay, Cándido, un participante activo de la guerra, ¿no? Y que toma sus bocetos en el campo de batalla y después los reconvierte en estos grandes, pequeños, porque no son tan grandes de tamaño, de formato apaisado, de pintura histórica, ¿no? Y fíjense cómo acá también podemos también leerlos a contrapelo de lo que nos dictaba la gran pintura histórica, ¿no? O sea, si la pintura histórica tenía que tener un foco dramático, un héroe identificable, un episodio muy claro, acá la estrategia pictórica es otra, ¿no? La estrategia estética de Cándido es otra, ¿no? Estos horizontes totales, apaisados, enormes, esta vista como desde lo alto, casi podríamos decir a vuelo de pájaro o desde una loma, ¿no? Una obsesión documental por todas las tareas que se hacen en la guerra, por todos estos soldados que están participando en la guerra, ¿no? Una obsesión documental tanto por el herido, por las armas, como por el fogón y el asado que se están comiendo. Y bueno, precisamente lo que las hace tan únicas a estas pinturas, ¿no? Esta carencia en un punto de un episodio dramático único, en búsqueda de un efecto total. Y bueno, voy a pasar así en 2 minutitos para cerrar las 2 imágenes finales que son de Eduardo Sívori, El despertar de la criada, que es un gran desnudo realista del Museo de Bellas Artes, y la siguiente, que es un paisaje de Sívori, de La Pampa, que hablamos, bueno, no hablamos mucho de paisaje hoy porque el tiempo no nos dio para todo, pero me gustaría cerrar con esta imagen porque Sívori, precisamente un pintor argentino formado en Francia, ¿no? Donde él produce esa gran pintura de desnudo, esa obra también produce un gran escándalo cuando llega a Buenos Aires, y acá seguimos los trabajos y la lectura de esta obra que hizo Laura Malosetti, y cuando él llega a la Argentina y muestra esta obra, precisamente levanta un poco una polémica, podemos pensar, semejante a la que habíamos visto con las mujeres de Courbet, ¿no? ¿Por qué esta mujer tan tosca, esta mujer de clase trabajadora? Y a partir de allí, digamos, es como podemos pensar en un punto de inflexión en la carrera de Sívori, ¿no? Porque a partir de ahí las obras que se va a dedicar son otras obras de otro tipo, como por ejemplo esta pintura del paisaje, ¿no? Estos paisajes anchos, paisajes pampeanos, paisajes casi carentes de hitos geográficos muy identificables, como muchas veces, digamos, las instancias de recepción de las obras son muy definitorias en las trayectorias de los artistas y en la elección de determinados géneros, como decíamos antes. Para la realización de una pintura de gran asunto hay que tener un gran comitente, ¿no? Y yo creo que esto
Es lo que ubicó al Río de la Plata y a la Argentina, no solo porque, bueno, Rawson, artista de San Juan, y que hace parte de su carrera, digamos, esto colocó a la pintura de nuestro país en una situación muy particular respecto de la práctica del género de la gran pintura histórica. Entonces me parece que estas son instancias centrales para tener en cuenta, ¿no? Entender un poco cómo operaba esta jerarquía de los géneros y cómo los artistas se instalaron en esas jerarquías y cuáles fueron las condiciones de posibilidad que artistas tuvieron a la hora de realizar sus obras. Y la última, esta sí es la última, ya no los engaño y no las engaño más, simplemente algunas imágenes de, bueno, de ámbitos de exposición, venta y museos. Tenemos la Galería Whitcomb con una exposición de arte italiano, la Galería Privada de José Prudencio de Rico y una de las primeras imágenes del Museo Nacional de Bellas Artes, entonces en el Bon Marché. O sea, este proceso de institucionalización que se produce en el país, como dijimos, entrado el siglo XIX, en las últimas prácticamente, casi en las últimas 15 años del siglo XIX, y cómo estas instancias de comercio, de exhibición y de acopio de coleccionismo van a ser centrales para entender, digamos, el porqué del desarrollo de determinados géneros y el soslayo o la poca práctica de otros. Bueno, por ahora es esto. Muchísimas gracias por escucharme. Estás muteado. Estaba muteado. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Excelente la charla. Hay un montón de comentarios agradeciendo y felicitando. Siempre disfruto mucho de las buenas charlas de historia del arte. Creo que siempre son mucho más interesantes que las de historia, en un punto, porque están mirando las imágenes, es hermoso. Quería solo hacer una aclaración para quienes nos están viendo y por ahí nunca fueron al histórico. La razón también de la charla en este ciclo es que el histórico también tiene un montón de pintura histórica, algunas obras mostró Marisa recién, pero realmente es un museo que tiene una cantidad de pintura de temas históricos remarcable, una colección excelente. Y de hecho te quería preguntar, Marisa, ¿cómo, digamos, el Bellas Artes y el histórico que se crean más o menos son contemporáneos? Bueno, los dos tienen mucho arte. ¿Por qué el histórico se quedó con ese arte más, bueno, lógicamente, pero cómo se hizo ese criterio? Y en cuanto a los privados, si compraban arte histórico, algo que nunca supe, o si solamente se dedicaban a temas más, comillas, artísticos. Bueno, la repartición fue un poco con el criterio de qué servía como documento o testimonio histórico y qué tenía valor más artístico. Obviamente, totalmente arbitrario, ¿no? Porque, bueno, hay lugares de tensión y en realidad lo que la división te cristaliza era qué se entendía por estético y histórico en el momento en que eso se dividió, ¿no? Porque, qué sé yo, los retratos de Gil de Castro, que hoy tenemos una mirada súper empática para con esas obras, quedaron en el histórico. Entonces, y hoy tenemos una mirada súper amorosa, podríamos decir, con ese tipo de iconografía, y a fin del siglo XIX no. Entonces, de algún modo, quedaron relegadas a ser las imágenes de los héroes, ¿no? Y ese fue básicamente el criterio. Hay un texto muy lindo de Laura Malosetti, ¿no? Donde ella trabaja toda esta tensión. ¿Qué va a qué lado, no? Igual hay cosas que todavía me pregunto por qué están en qué lado, ¿no? Por qué el retrato de Manuelita Rosas de Purredón está en el Museo de Bellas Artes y la copia está en el Museo Histórico, ¿no? Por ahí, para un relato histórico bastaba la copia, me pregunto, bastaba, era suficiente con tener la efigie De hecho, si vos ves las colecciones de los museos históricos, donde muchas veces a cuadros de época, retratos posados o realizados con el héroe en presencia, esas galerías muchas veces después en el tiempo se completaron con otros retratos, ya no hechos en presencia, ¿no? Muchas veces hasta hechos en algunos museos por propios trabajadores de los museos, ¿no? Que terminaban de completar estos panteones. Ahí te das cuenta que había una necesidad de tener estas imágenes de los héroes, ¿no? De completar estas galerías de retratos. Yo creo que eso fue fundamental.
Mira, hay algunos casos de coleccionistas que adquirieron obras históricas. No es lo que prima en las colecciones, no es lo que prima es la pintura del paisaje, la pintura de desnudo, la pintura de género. A veces son pinturas de género con alusiones históricas, o sea, qué sé yo, una escena ubicada en el siglo XVIII, lo que en el siglo XIX se llamaba la pintura de casacón. Entonces, también hay géneros híbridos, ¿no? Eso un poco no lo llegué a desarrollar, porque bueno, no, porque una hora es poco, pero hay muchos artistas que empezaron, sobre todo en América Latina, ¿no?, a pintar estas escenas de género. Género quiere decir con anécdotas, con guiños, generalmente de sectores populares, y metieron elementos de ropajes históricos, escenarios históricos. Y en algunos casos, algunas familias tienen retratos o tienen episodios históricos, pero están vinculados a la genealogía familiar, básicamente. O sea, son los héroes que forman parte de esas familias, ¿no? O sea, es como una suerte de álbum familiar antes del álbum, ¿no? Básicamente, pero no es un género. Además, estas pinturas inmensas requieren casi que vos destines una sala de tu casa a tener ese cuadro colgado. O sea, desde materialmente son muy complejas, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos un montón de felicitaciones, agradecimientos, pedidos de bis para el futuro, así que seguro que el año que viene te convocamos, si sabemos que estás muy ocupada, pero para hacer la segunda parte, dado que los temas de historia del arte son muy importantes para el Museo Histórico. Y bueno, agradecerte muchísimo la presencia, sabemos de tu apretada agenda, Bueno, y agradecerles a todos y a todas los que están presentes, y gracias por los comentarios, los elogios, y bueno, agradecerle de nuevo a la expositora, y invitarlos entonces a que en 2 semanas, el 7 de octubre, no 2 semanas, perdón, esta vez es la semana que viene, es la única vez que, por un error mío de calendario, en vez de hacerlo quincenal lo hicimos semanal, así que es la semana que viene, el 7 de octubre a la misma hora, siempre por este mismo canal. Tenemos una charla, como habrán visto, el ciclo es muy heterogéneo en temas, justamente vamos tocando temáticas aisladamente, que nos parece importante visitar para esto que estamos haciendo. Esta charla está a cargo de Gabriela Sica, historiadora de la Universidad Nacional de Jujuy, y se llama La sociedad indígena colonial en el noroeste argentino, rupturas y transformaciones entre los siglos XVI y XIX. Así que los esperamos y otra vez, gracias por estar ahí. Quiero decir una cosa, quiero saludar a todos, a los estudiantes y las estudiantes de Plástica 5 de la UBA, que me dijo Verónica Tel que estaban viendo la charla, de donde venimos nosotros, así que, y a todos los trabajadores y trabajadoras de los museos, que bueno, estos meses no han sido fáciles. Gracias a todos, a todas, a todos por estar ahí y por seguir estando, y ánimos, que los estamos acompañando. Así que gracias, Gabriel, nada más. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.